Hoy va a ser una clase rápida. Vamos a ver módulos y vamos a empezar a trabajar lo que es una clase. ¿Cómo definir una clase en Python? Vamos a entrar al tutorial. ¿Ok? Lo primero que vamos a definir son diferentes clases. En esta parte de aquí tenemos el acceso a archivos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están nuestros archivos de datos. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es crear un archivo aquí para ver dónde está nuestra ubicación. Profe, antes de que siga, ¿cree que puede hacerle un poquito más de zoom a su pantalla, por favor? Gracias. Ahí bueno. Gracias. Sí. Más adelante vamos a ver el manejo de archivos, pero en realidad es muy fácil en Python. Aquí lo que estoy definiendo es un archivo, la función open, el nombre de mi archivo y que va a ser de tipo escritura, W de write. Después de abrir el archivo, voy a escribir dentro del archivo, ¿sí? Y después voy a cerrarlo. Esta sería la forma más fácil de tener un archivo y crear un archivo. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a nuestro archivo, aquí podemos observar dónde está nuestro archivo de Hola Mundo que se acaba de crear, ¿sí? Ahorita lo que hemos estado revisando, pues en realidad es una forma de utilizar archivos, pero realmente, pues realmente nosotros estamos utilizando un bloc de notas para crear nuestra programación, pero no necesariamente vamos a estar trabajando así. De hecho, vamos a necesitar poder crear archivos, ¿no? Por ejemplo, este es un archivo que se llama Python, que tiene terminación en PI, que son las terminaciones de Python, y vamos a utilizar este archivo para generar nuestras propias librerías o nuestros propios módulos. En este caso, para no hacerlo tan complejo, pues voy a utilizar las funciones que nuestro tutorial tiene. Entonces, van a poder crear archivos y en ese archivo vamos a tener dos funciones, una de Fibonacci 1 y otra de Fibonacci 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo las vamos a utilizar? Vamos a utilizar la parte de import, que es como mandamos a llamar módulos. De hecho, si estuvieran trabajando con lo de listas, debieron de poder generar o llamar módulos que están de alguna manera intrínsecas en Python. Por ejemplo, todo lo que son las colas, las listas, que más adelante las vamos a ver, pero por lo menos pudieron haberlas ingresado en su plataforma. Si nosotros nos vamos a esta parte de aquí y ejecutamos el código, nos puedes marcar un error. ¿Por qué? Nos puede marcar el error porque el sistema
a lo mejor no va a saber dónde está nuestro archivo, ¿no? O dónde vamos a definir nuestro archivo de Fibonacci. Ahora, yo le puse Fibo, ¿no? En vez de Fib. ¿Sí? Este es mi módulo. Digo, me equivoqué. Me faltó ponerle una O. Ujú. Después de tener este módulo importado, por ejemplo, nosotros podemos mandar a llamar con punto alguna de las funciones que nosotros tenemos definidas en nuestro archivo. Por ejemplo, la función definida como fib. Y podemos mandar a llamar la función fib2. ¿Sí? La primera, pues lo único que hace es imprimirnos la función de Fibonacci, que es 0, luego 1, luego 1 más 1, 1 por 1, 1, ¿no? Y luego más todos los de atrás. Y luego 1 por 2 más todos los de atrás, ¿no? Y así se va el sistema hasta llegar al número que nosotros queremos, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, yo no me acuerdo muy bien de Fibonacci, pero es la de siempre, ¿no? Que es la suma de los anteriores. ¿Sí? Sí. Entonces, como se dan cuenta, armar módulos en Python es muy sencillo, ¿no? Nosotros podemos armar varios módulos y podemos tenerlos de acceso sin ningún problema. Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes? Por ejemplo, hay clases dentro de un mismo objeto. Por ejemplo, si nosotros utilizamos esto, nuestro mismo módulo tiene algunos parámetros. Por ejemplo, el "-name". Incluso pueden buscar más argumentos o más cosas que en algún momento les van a servir. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, todos los objetos en Python, al final del día, como les comentaba, tienen métodos. Y ustedes pueden acceder a esos métodos utilizando esta parte del código. Voy a cerrar esto. Y por ejemplo aquí, si se dan cuenta, aparecen las dos funciones que nosotros estábamos o definimos, ¿no? Aparece el nombre, puede aparecer el file. Por ejemplo, podemos preguntar por vivo file. Y esta es la ruta absoluta donde se encuentra nuestro archivo. ¿Hasta ahí les queda claro? Entonces, la forma de crear... ¿Sí? Profe, perdón, es que no escuché bien lo de fibo.name, ¿por qué fue? Es el nombre que nosotros le estamos dando a nuestro archivo. O sea, digamos que nuestro paquete es el nombre que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, si yo lo imprimo, ¿para qué sirve? Pues en algún momento tú vas a tener que recuperar el nombre de tu paquete, ¿no? Normalmente coincide con el nombre del archivo, ¿sí? Ah, ok. Y este es el nombre que nosotros utilizamos para importar el módulo, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de módulos? Bueno, a veces, si ustedes se dan cuenta, este módulo se está ejecutando por completo. Hay cosas que tenemos que tener conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros agregamos un método o un módulo, en realidad el código se está ejecutando, ¿no?
¿En qué momento se ejecuta nuestro código que nosotros tenemos? Si nosotros volvemos a ejecutar esto, ¿qué está pasando? Pues si se dan cuenta, a la hora de importarlo, no está mandando a llamar este elemento, ¿no? Que eso es algo importante porque, por ejemplo, ustedes pueden definir varias funciones aquí o varios códigos, pero no necesariamente se van a ejecutar a menos de que se llamen de manera explícita. ¿Sí me explico? O sea, uno pensaría que en el momento en que yo pongo FIBO, en ese momento se ejecutaría este pedazo de código, ¿sí? Pero la realidad es que no se ejecuta. Y solamente se ejecutan las variables, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí pongo, si digo que n es igual a 100, ¿no? Y al final, en esta función, voy a imprimir n. ¿Qué es lo que pasa? Si volvemos a correr realmente no cambia nada, ¿no? Voy a administrar mis sesiones. Voy a finalizar mi sesión. Y voy a volver a correr esta información. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando nosotros eliminamos nuestra función o nuestra sesión, estamos eliminando nuestras clases. Es por eso que este sistema, pues no es tan bueno utilizarlo en este tipo de plantillas, ¿no? En este tipo de plataformas no es bueno utilizar funciones. Sin embargo, ustedes las pueden utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo crear un archivo. Voy a crear otra vez el archivo. Voy a abrirlo. Voy a agregar las funciones. Voy a poner lo que habíamos puesto. N igual a 100. Imprimir N. Aquí le voy a poner N1. N1. Lo voy a guardar. ¿Se dan cuenta? Ahorita sí me ejecutó la parte que yo agregué. Siempre y cuando yo lo guarde. ¿Qué es lo que pasa en esta parte, chavos? ¿Sí notan el cambio? No. No saben ni lo que estoy diciendo. Porque yo tampoco. sí. Cuando nosotros cargamos por primera vez un módulo, Python, por default, ya sabe que está cargado y no lo vuelve a cargar, ¿no? O sea, si se dan cuenta,
nunca vuelve a ejecutar cargar módulo 1. Entonces, nosotros tenemos que volver a cargar el módulo. Bueno, Aquí seguimos. ok, es que escuché un ruido medio raro. Ok, a ver. Aquí lo que vamos a tener que hacer es volver a cargar nuestro módulo utilizando una función de Python. ¿Sí? Esta función pues nos va a permitir volver a cargar nuestro módulo. Si nosotros no lo ejecutamos, cualquier cambio de nuestro archivo se mantiene lejos de nuestra plataforma, ¿sí? Hasta que nosotros utilizamos este código que nos permite volver a cargar otra vez nuestro archivo. ¿Por qué lo hace así Python? La razón por la que lo hace es porque muchas veces van a ustedes a cargar la información, por ejemplo, en varios archivos. Imagínense si yo tuviera FIBO 1 y luego a alguien en otro módulo se le ocurre poner otro FIBO, por ejemplo, pues lo que va a hacer es cargar el módulo varias veces, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir otro archivo aquí. ¿Sí? Y por ejemplo, puedo hacer un import de FIBO. Y en este puedo definir otra donde voy a imprimir FIB. Profesor, ¿qué significa el 20? Aquí es una variable. Yo la voy a poner así, como n. Digamos que voy a utilizar la misma variable. Profe, ¿está trabajando en Ubuntu? Sí. Ok. Y en esta, por ejemplo, voy a mandar a llamar a mi función FIBO. Voy a utilizar FIB2, por ejemplo. Voy a meter un for aquí, donde voy a poner f in FIBO. Voy a imprimir los valores de f, ¿no? Ya habíamos dicho que FIBO me regresa un arreglo con todos los valores. Y lo que voy a hacer es ese arreglo, lo voy a pasar a un for y voy a imprimir, ¿no? Es una función que pues la verdad no tiene mucho sentido. Pero lo que quiero mostrarles
es que ustedes pueden mandar a llamar módulos dentro de otros módulos, ¿no? Y dentro de esos mismos módulos, ustedes van a poder llamar las funciones de los módulos dentro de esos módulos, ¿no? Es que se llama printfib, profe, y puso printfibo. Ok, y también me faltó ponerle, en esta parte de aquí, me faltó ponerle los dos puntos. Recuerden que todas las funciones, aparte de tener la indentación, siempre tienen que tener los dos puntos. Ujú. Y, por ejemplo, aquí, déjenme ver qué es lo que está devolviendo. En este caso sería FIP2, ¿no? Que es el que yo quiero que me regrese el arreglo, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita yo lo ejecuto así, me va a seguir marcando el error, ¿no? Porque FIP2 es no iterable. Vamos a ver qué es lo que contiene. Ahora, no necesariamente lo que está apareciendo aquí realmente coincide con lo que está haciendo nuestra función. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo todavía no estoy haciendo un reload de mi módulo. Y aunque me estaba marcando, por ejemplo, en la imagen que había un error, no necesariamente el error que me estaba marcando era de la posición en donde yo me encontraba, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cómo manejamos este tipo de código. Ahora, la razón por la que aquí tenemos que volver a subir de alguna manera la información de Python o volver a cargar nuestros módulos es porque estamos utilizando, en este caso, el bloc de notas. Pero la realidad es que cuando ustedes trabajen en archivos de Python puro, no van a tener que estar volviendo a cargar los módulos. De hecho, los módulos, por ejemplo, se vuelve a modificar y a trabajar otra vez cada que ustedes vuelven a ejecutar su programación. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma en la que ustedes pueden agregar varios códigos de sus funciones. Voy a pasar, para que no se pierda esta información y la puedan copiar, voy a pasar esto a unas secciones. En esta sección le vamos a poner... Ay, esto de tener tan grande el texto no me está funcionando. Pero bueno. Y
para que lo puedan copiar por si se borra esta información. Entonces, básicamente, estos son los códigos, o ustedes pueden hacer diferentes códigos e ir modificando varios parámetros para poder tener una organización en sus códigos, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden tener diferentes módulos y dentro de esos módulos ustedes pueden tener llamados a la misma información. Ahora, aquí, como les comentaba, nosotros estamos importando todo el módulo. Ahora, ¿qué pasa si yo solo quiero importar un módulo? Por ejemplo, vamos a importar una función. La función que vamos a importar, en este caso, la forma de solo importar una función es esta. From, el módulo de donde vamos a importar la función, que en este caso sería Fibo, el nombre de la función, por ejemplo, fib2, ¿no? Y podríamos tener otra forma, fib1. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo quise acceder a una de estas funciones, yo tuve que hacerlo utilizando el módulo. Pero aquí, yo puedo acceder a una, cuando nosotros la declaramos de esta manera, nosotros podemos acceder a la función sin ningún contratiempo y sin utilizar la firma del código anterior. ¿Sí? También les pueden poner nombres, por ejemplo, a sus funciones. Este de aquí, pues es, yo quiero importar todo lo que tiene mi módulo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creamos otro, por ejemplo, voy a crear otra función, otro archivo, que se va a llamar .py. Le vamos a poner F1. Vamos a definir otra función, F2. Y lo que voy a hacer es hacer un import de test. En este caso, por ejemplo, para conseguir lo mismo que tenemos arriba, pero utilizando una notación absoluta, o en este caso, una notación caracteres especiales. Por ejemplo, si yo hago esto, yo ya puedo acceder a mis funciones, a todas las funciones que está cargando mi objeto, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué pues no se les ocurrió solamente poner esta y tener estas, ¿no? Pues porque puede haber módulos verdaderamente grandes, ¿no? Por ejemplo, uno de los módulos, si les gusta utilizar Python, se dedican como yo a esto, van a tener que utilizar este módulo que es de los más complejos que tenemos, ¿no?
Y por ejemplo aquí podemos ver el código de DeadTime. Y podemos observar, por ejemplo, la cantidad de líneas que tiene nuestro programa, ¿no? Estamos hablando que tiene 2500 líneas el código de DeadTime. Y a su vez tiene un sinnúmero de clases y funciones que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros cargáramos todos los modelos con asterisco nada más, pues realmente nuestro programa en tiempo de ejecución sería lento. Entre más grande sea, pues más lento va a ser, ¿no? Es por eso que se opta por solamente cargar determinados módulos, ¿no? O sea, se ejecuta todo, pero al final solamente se tiene acceso a determinadas clases, ¿no? Ahora, ¿cómo definir una clase? La programación orientada a objetos, ¿alguien entiende o no entiende el concepto de qué es una clase? Bueno, según tengo entendido, una clase es como un molde, por así decirlo, a partir del cual vamos a generar objetos. Así es. Una clase es como una taxonomía donde nosotros, partes de código, si lo ponemos así, van a tener las mismas características, ¿no? Por ejemplo, es una abstracción del mundo donde nosotros, por ejemplo, podemos tener una persona, ¿no? Que esta puede ser nuestra clase. Esta persona, a su vez, tiene características, ¿no? Por ejemplo, tiene la característica de edad, peso, kilogramos, por ejemplo. Puede tener edad, peso, puede tener nombre. Voy a utilizar una palabra reservada que se llama non. ¿Sí? Esa puede ser la definición de una clase. ¿Sí? La palabra reservada class, el nombre que le vamos a definir a la clase y características de esta clase. Pero, por ejemplo, aquí, pues no todas las personas tienen 10 años, ¿no? No todas las personas pesan 10 kilos, ¿no? Bueno, creo que ninguna. Entonces, y pues no todas las personas tienen el mismo nombre. ¿Cómo vamos a utilizar estas características? Por ejemplo, nosotros podemos tener P1 o persona 1 va a ser igual a persona y, por ejemplo, vamos a ver el tipo que contiene persona. ¿Sí? Persona, nosotros la definimos aquí como una clase y tenemos acceso a ella. Y, por ejemplo, puedo tener acceso a sus atributos, ¿no? Esto es de estructura de datos de algoritmos, ¿no? ¿Dónde? Es que me acuerdo de haber visto eso en estructura de datos de algoritmos. Es de estructura de datos de algoritmos, ¿no? Pues al final del día, sí, una clase es una estructura de datos donde nosotros estructuramos la información, pero, por ejemplo, va más allá, porque nosotros podemos tener dos personas, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo tener la información de persona 2
y cada una tiene su propia edad, ¿no? Pero ahorita, pues los dos tienen 10 años, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo, persona 2, de hecho lo voy a poner en esta parte de aquí, yo modifico su edad, ¿qué creen que va a pasar con la edad de persona 1? ¿Se va a quedar igual? Se queda igual. Se queda igual, ¿no? Pero en la persona 2 cambia la edad, y cambia la edad a la que yo le puse, o a la que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros utilizar clases? Nosotros podemos crear, por ejemplo, diferentes objetos basados en una misma estructura, donde estos objetos normalmente se les conocen como instancias. Y a esto, pues, ustedes lo conocen como la definición, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, pues, ustedes cuando tienen una clase, pues podemos reutilizar el código, ¿no? Por ejemplo, yo ya no tuve que escribir la edad para cada uno de los objetos, ¿no? Ni el peso. Y puedo acceder a esa información. Y al final del día, esa misma información, por ejemplo, peso, al final del día, yo la puedo reutilizar y puedo reutilizar ese código sin ningún problema, ¿no? Y puedo modificarlo sin afectar, por ejemplo, a los otros objetos. Por ejemplo, 90 kilos, ¿no? Y puedo imprimir el peso de mi persona. ¿Sí? Ahora, esto va más allá de solo guardar estructuras. Por ejemplo, puedo crear métodos dentro de la persona, ¿no? Por ejemplo, dame tu nombre. Aquí, la primer variable se refiere a nuestro objeto. En este caso, por ejemplo, a nuestra instancia, ya sea persona 1 o persona 2. Por ejemplo, voy a hacer una definición, por ejemplo, de nombre, donde nombre va a ser igual a input donde vamos a poner cambiar nombre de %S donde vamos a poner self.nombre, ¿no? Ahora, haciendo esa definición, por ejemplo, en persona 2, punto, yo voy a poder utilizar este método. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a persona 2 por Juan. ¿Sí? Si vuelvo a correr esto, y utilizo Juan de nuevo, se lo va a cambiar, ¿no? Pero no lo voy a ver aquí. ¿Por qué? Porque otra vez estoy definiendo la clase de persona. Pero si me voy y agrego otro pedazo de código y pregunto
Persona 2, punto, dame tu nombre. Creo que es porque no cambia, pero ya sé por qué. Y no va a cambiar. ¿Por qué? Como les dije, aquí yo estoy definiendo nombre, pero no es el mismo nombre de aquí. El nombre, para que yo me refiera a la instancia que yo estoy utilizando, vamos a tener que utilizar la variable self. No necesariamente se tiene que llamar self, que en realidad es mismo, pero es una convención que normalmente se utiliza, ¿no? Para referirse al objeto que está mandando a llamar el método. Por ejemplo, si yo pongo aquí, después de utilizar self.nombre y agrego Juan, si yo hago la misma pregunta, aquí ya me está guardando el valor de Juan. ¿Sí? Okay. Y me está reemplazando el valor que tenía nombre, pero no me está reemplazando el valor que tenía nombre de todas mis clases, sino solamente de persona 2. Por ejemplo, si aquí hago una impresión de persona 1 punto nombre y vuelvo a correr mi código, y vuelvo a correr este, persona 1 sigue teniendo none. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Sí, a mí sí. Sí, profe. Ahora, por ejemplo, aquí voy a poner a persona 1 y si se dan cuenta, aquí nos está dando un número que es el número de memoria donde a nosotros nos dice de una manera más abstracta qué objeto es. Por ejemplo, siempre ese número va a ser completamente diferente. ¿Sí? Y son dos objetos que están en memoria, pero que están en lugares diferentes y que por alguna razón tienen información diferente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, imprimo Mm, ¿Va a decir sin nombre? vamos a ver. Es correcto, ¿no? Dice sin nombre, pero ¿por qué en persona 2 me mantiene José Luis? Porque en persona 2 nosotros estamos cambiando Tiene que ver más bien, directamente.
nombre, ¿no? Tiene que ver más bien con que lo cambió antes, ¿no? De volverlo a imprimir. O sea, ¿lo cambia después de imprimirlo? ¿no? Ah. Entonces, pues no sé, puede ser lo que dijo el ¿No compañero. hay que hacer un reload? Incluso ni siquiera es un tema de reloj, porque el nombre sí está cambiando sin nombre. Lo que estoy haciendo yo, y ahorita les estoy mostrando, es que al principio, este es un valor por default, ¿no? Es un valor por default que yo defino y que genero una información basada en este lugar de memoria a nombre. Cuando nosotros creamos nuestros objetos, esos lugares de memoria están apuntando al valor de esta clase. O sea, no sé si entiendan como de la clase global, ¿no? O sea, Sí, todos profe. los objetos que yo creo, por ejemplo, si yo creo una persona 4, después de haber cambiado el nombre a sin nombre, ¿qué nombre creen que salga? Sin nombre también. Sin nombre. O sea, cuando le escribes el nombre en Pedrito, agarra otro espacio de memoria y por eso ya no apunta a non. O sea, Ya no bueno, al de apunta nombre. y ya no apunta a la generalidad. Ahora apunta al particular de nombre. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Pero sin embargo, todos los demás que yo cree siguen apuntando a este valor, ¿no? O sea, si yo pregunto, por ejemplo, por la edad, y si hago un cambio en la edad, por ejemplo, vamos a cambiar la edad que nosotros definimos como por default, digamos que la vamos a cambiar a 100 años. Y por ejemplo, yo accedo a la persona 2 que trae Pedrito, o accedo a Pedrito, que ahora se va a llamar Jorgito. Tiene una edad de 23, que fue la edad que nosotros pusimos aquí, ¿no? Pero si nosotros accedemos a la edad, por ejemplo, de persona 1, tiene el valor de 100. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras nosotros no modifiquemos las variables o les asignemos un nuevo valor basado en la instancia, por naturaleza van a seguir apuntando a las variables de la clase principal o a la generalidad que sería persona. Esto, pues la realidad es que tiene una implicación y deben de saberlo utilizar, porque, por ejemplo, ustedes van a poder tener variables de individuo, por ejemplo, la edad, peso, nombre, pero pueden tener variables globales, ¿no? Por ejemplo, una variable global en las personas, ¿cuál sería? ¿El sexo? Sexo, ¿no? Sexo es, o sea, sexo, aunque todos tienen sexo, pues realmente es de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, una variable global hasta ahorita pues sería planeta, ¿no? Todos vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en este caso ya la persona 2 punto edad
apunta en una locación de memoria que es igual a 23. O sea, ya no apunta a edad igual a 10. Si Así tú es. quisieras que volviera a apuntar a la clase y no a otra cosa, podrías poner persona punto 2, o sea, persona 2 punto edad igual a persona punto edad y eso vuelve a apuntar a la edad o cómo volverías a Podríamos hacer que la persona intentarlo. 2. En teoría, creo que ya no se puede, pero podríamos intentarlo. Por ejemplo, porque al final son localidades de memoria, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, yo puedo poner persona 2 igual a persona edad, ¿no? Ajá, y va a volver a valer 100, pero solamente en ese momento. O sea, No lo sé, porque esto depende de cosas de que si es un sistema inmutable o no es un sistema inmutable. ok. Por ejemplo, si yo pongo, ¿cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, yo puedo poner edad. Ujú. Y puedo hacer el cambio. Por ejemplo, ahora quiero que todos tengan 15, ¿no? Y voy a volver a imprimir la edad de la persona 2. Ok, imprime la pasada. O sea, entonces Imprimo. solamente le asigna el valor actual de persona.edad, no es que vuelva a apuntar a persona.edad. Exactamente. Eso tiene que ver por un tema de paso por referencia o paso por valor. En realidad, todos los primitivos siempre pasan por valor, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si yo tuviera una cadena, pues también pasa por valor, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? E incluso aquí sigue apuntando por valor. O sea, hay que entender la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, mientras yo no le asigne un valor, la referencia de la localidad de memoria es con respecto a esta, ¿no? Sí, Pero cuando yo ya le asigno un valor, ya es con referencia al valor de esta variable. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos tener una lista y una lista se comportaría de manera diferente. ¿Por qué? Porque una lista al final del día es un objeto, ¿no? Y tú no modificas la lista, modificas los objetos que están dentro de la lista. Y cuando haces ajá. la asignación, pues entonces estás apuntando a esa lista, ¿no? Pero digo, más adelante vamos a verlo. Si les interesa y quieren entender bien esto, en Python la verdad es que no es tan común, o más bien a todos les vale. Pues eso es como pasar la locación de memoria y Es como- eso en C, ¿no? Sí, esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, en apuntadores de C. Ah, ok. Pero también es importante porque, pues realmente es un manejo de la memoria, ¿no? Sí. Y tienen que aprender a manejar bien la memoria. Ahora, lo que yo quería explicarles es que, por ejemplo, normalmente estas variables no se definen así. Si tú vas a tener una variable que es global para todos, por ejemplo, si algún día a alguien se le ocurre cambiar Tierra por planeta azul, pues normalmente este tipo de variables se escriben en mayúscula y se representan como un valor único para toda la clase, ¿no? Y este tipo de variables normalmente se utilizan para, por ejemplo, parametrizar, ¿no? O sea, hoy le decimos Tierra, mañana le decimos planeta Tierra, y en vez de tener que cambiar el valor en todas mis personas, pues realmente solo cambiaría el valor de mi Tierra, ¿no? Ahora, ¿dónde deberían de estar definidos estas variables? Estas variables, por ejemplo,
hay un método que es extremadamente importante en una clase. Este método se basa en lo que es una sobrecarga. ¿Sí? Cada que nosotros creamos un objeto, este método se ejecuta de manera automática. Si yo ejecuto otra vez mi código, cada que nosotros ejecutamos un objeto, nosotros mandamos a llamar este objeto init. Este objeto init siempre se va a ejecutar con nuestro objeto definido, ¿no? Ahora, ¿cómo es la nomenclatura? Por ejemplo, la nomenclatura de esto sería de esta manera. Y esto genera un cambio abismal a lo que ya teníamos. ¿Sí? Recuerden que tiene que estar asociado al objeto del cual nos estamos refiriendo. Ahora, al parecer todo es igual, ¿no? Pero la gran diferencia es que si nosotros ejecutamos esto, los cambios en la edad ya no le afectan, ¿no? ¿Por qué? Porque cada que se ejecutan, realmente se están ejecutando en ese instante, ¿no? Ahora, ¿qué más se maneja en una clase? Por ejemplo, los parámetros, ¿no? O sea, seguramente cualquier persona, yo creo, pues tiene que tener estos parámetros, ¿no? No puede ser una persona que, bueno, puede ser que una persona no tenga nombre, pero debe de tener peso y debe de tener edad, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es obligar a las personas que crean mi objeto a que asignen un peso y una edad. Y si no, mi sistema va a fallar. Me va a decir que nuestro sistema requiere dos argumentos, ¿no? El argumento, por ejemplo, de la edad, por ejemplo, debe tener 20 años y el peso debe tener 100, por ejemplo, 100 kilogramos. El peso este puede tener 23 y, por ejemplo, viene otro problema. Este sí es derivado. Por ejemplo, a este se le ocurre ponerlo en gramos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí cada quien puede escribir lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Y no necesariamente está bien. Pero ¿dónde empiezas a controlar la información que los usuarios meten a tus clases, ¿no? Por ejemplo, el peso para mí siempre debe ser igual el type del peso debe ser igual
al type de una cadena, ¿no? Por ejemplo, yo quiero asegurarme de que la persona que va a crear un objeto de tipo type utilice de manera correcta mi clase, ¿no? Si no la utiliza bien, vamos a enviar una excepción el peso es de tipo cadena, ¿no? Entonces, si nosotros lo ejecutamos, persona 2 no van a poder crear un objeto si no tiene las características que yo estoy solicitando, ¿no? Y sigue marcando error, pero ahora nos marca en la persona 3, ¿no? Pero al final del día, pues ustedes pueden proteger sus clases como ustedes las requieran. Y si se dan cuenta, esto obliga a que las personas utilicen su clase tal cual ustedes la están definiendo. Por ejemplo, yo puedo obligar a las personas a utilizar la edad que sea igual a 10, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una restricción, pues diría que edad, que el tipo de edad, por ejemplo, debe ser igual y tiene que ser mayor a 17 años, a 18, por ejemplo. Si yo estoy creando una red social donde hay contenido para adultos, por ejemplo, así es como yo generaría protecciones para que nadie pueda saltárselas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? Aquí recuerden que todavía no está establecido, ¿no? Entonces, Jorge. Y pues aquí no hubo ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasaría si mi persona 1 tiene 10 años? Pues mi plataforma no dejaría pasar a la persona. Ahora, eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien es muy inteligente y hace un cambio, ¿no? Y por ejemplo, persona 2 ya tiene una edad diferente, ¿no? ¿Cómo se protege eso? Para proteger este tipo de cosas, nosotros utilizamos algo que se llaman los atributos privados. Por ejemplo, si nosotros no queremos que nadie modifique la edad después de crear el objeto, nosotros vamos a utilizar
estos guiones bajos para que nadie pueda modificarlo. Obviamente, tampoco van a poder entrar a nuestro objeto, ¿no? Creo que es así. No van a poderlo modificar, ¿no? Creo que es así. Y, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si mi usuario quiere acceder a este objeto de edad? Ahorita voy a cambiar todos a edad, ¿no? Incluso así, la persona no puede entrar a esta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo crear un método donde si el usuario requiere la edad, vamos a poder acceder a la edad, ¿no? Solo déjenme ver porque mi presentación no es la adecuada. Si se dan cuenta, la persona pudo acceder a mi edad, ¿no? Pero si la persona quisiera modificar la edad a 12 de la persona 2, no la puede modificar. Aunque él trate de acceder a esta información, este atributo de aquí es un atributo privado que no permite que nadie lo modifique fuera de la clase, ¿no? ¿Les queda claro esta parte? ¿Y para qué se utiliza? Sí, profe. Entonces, aquí nosotros estamos creando un constructor que ese es el nombre que normalmente tiene y que se ejecuta cada que nosotros creamos una instancia, ¿no? Estamos teniendo un atributo privado, a este se le llama variable o atributo de clase. Este es un atributo de persona. De instancia. Y este también es un atributo de instancia, pero privado, que solo puede ser accedido desde la misma clase, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo sumar aquí más 3, o puedo modificarlo, pero siempre lo voy a tener que modificar desde la clase. Normalmente, esto da entrada a unos métodos que normalmente se llaman o estandarizados, que son los get y los set, ¿no? Por ejemplo, el set va a ser, el get va a ser para obtener la información y el set va a ser para modificar la información.
Pero no solo es por ponerlos. La razón para utilizar métodos CGET, pues el objetivo sería, por ejemplo, seguir manteniendo un control en cómo pueden editar mi clase o cómo pueden cambiar los valores desde el primer momento en que yo la definí. Por ejemplo, si yo digo que siempre deben de ser personas mayores, o sea, te voy a dar chance de que cambies tu fecha de nacimiento, pero siempre tiene que ser mayor siempre tu edad tiene que ser mayor a 18 años. Nunca vas a poder poner una edad menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a establecer otro pedazo de código aquí. Voy a preguntar a persona 2, punto, set edad. Por ejemplo, si le agrego 10, no me va a dejar, ¿no? Y me va a decir que la persona tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? Si yo agrego 30, no va a haber ningún problema, ¿no? La edad de la persona se va a modificar de manera correcta. ¿Sí? ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ahora, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, yo estoy accediendo a la edad sin tener que poner el -3, ¿no? Pero es gracias a la misma función de lo privado. Pero también puede entrar como get, ¿no? Por ejemplo, aquí si lo cambio a 40, el valor va a ser 40. ¿Sí? Ah, perdón, le estoy cagando. Esto quedó grabado. No. Aquí estoy cometiendo un error. Ahora, vamos a tratar de enmendarlo. Si yo pregunto por la edad utilizando mi método get, está funcionando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí yo había cometido el error de no hacerlo privado, ¿no? Pero si se dan cuenta, yo puedo modificar el valor de self, punto, guión, guión, bajo, característica, solamente dentro de mi clase. Y puedo tener el control de esto, ¿no? De esto que yo estoy definiendo, ¿no? Sin ningún cambio y puedo no permitir ningún cambio si mi programa no lo permite, ¿no? Ahora, por último, vamos a crear un método, o más bien, vamos a trabajar en algo que se llama sobreescritura. Hay un método que es muy importante. Por ejemplo, es el método que nos arroja esta información. Si yo hago un dir persona, cualquier persona, hay un método que es extremadamente importante. Por ejemplo, este método es este. Vamos a esto se le llama sobreescritura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este método lo que hace es convertir nuestro objeto, por ejemplo, el objeto persona,
Cuando nosotros hacemos un print, esta es la forma en la que nuestro objeto se cambia a una cadena. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el método str que está implícito en print, nos regresa esta cadena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es convertir esta cadena? Por ejemplo, yo voy a poner, cuando yo quiero imprimir una persona, quiero que me aparezca su edad, su nombre, ¿sí? Ahora, si yo ejecuto mi código, yo me tengo que asegurar, por ejemplo, que los dos son cadenas, ¿no? Si vuelvo a ejecutar este código, la persona es non-23, ¿no? ¿Y qué pasa si pongo un print de la persona 2? José 23, ¿no? Ahora, a esto yo le llamo sobreescritura, ¿sí? ¿Qué métodos puedes sobreescribir? Pues en realidad puedes sobreescribir todos los métodos que mi clase me lo permita, ¿no? Por ejemplo, otro método interesante en la sobreescritura, pues es el método de EQ, que en realidad es el igual igual. Por ejemplo, ¿cómo definirían que una persona es igual a otra? Bueno, matemáticamente, pues ustedes pueden poner cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a decir que una persona es igual a otra cuando el nombre sea igual este debe de tener, porque son dos argumentos. Cuando el nombre sea igual al nombre y la edad sea igual, incluso podría poner, bueno, ahorita sí lo voy a dejar. Cuando el nombre sea igual tanto en la cadena como en la edad, va a ser verdadero. Si la edad y el nombre no coinciden, va a ser falso, ¿no? Entonces, si yo defino que persona 1 es igual a persona 2, ¿qué es lo que me va a arrojar? Me va a arrojar falso, ¿no?
Pero ¿qué pasa si comparamos persona 1, que no hemos cambiado nada, y persona 3? Bueno, creo que sí hemos cambiado algo. Aquí. Si las dos tienen la misma edad y no les cambiamos el nombre, nosotros estamos comparando dos personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este tipo de métodos? Es importante porque al final del día ustedes van a poder hacer lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, si se dan cuenta, cuando yo les decía, es que no puedes sumar una cadena con otra, pues no la puedes sumar porque alguien protegió que no la pueda sumar, ¿no? Pero tú puedes definir o puedes sobreescribir esos métodos para generar otro comportamiento completamente diferente, ¿no? ¿Les queda claro? ¿O los confundí más? La segunda, Oh, todo bien. ¿Mandé? ¿Mandé? Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguien? Sí, sí. Sí, sí lo escuchamos. Entonces, persona 1, persona 3, ustedes pueden compararlos. Y la razón por la que yo puedo compararlos es porque yo definí otro modelo, ¿no? Otra forma de comparar personas. Por ejemplo, comparar por nombres, ¿no? Y comparar que el nombre y la edad coincidan, para mí va a ser una misma persona, ¿no? O va a ser igual. Pero ustedes podrían definir diferentes formas, ¿no? Ahora, ¿qué otros? Por ejemplo, pueden definir este método, pueden sobreescribir este método, pueden sobreescribir este otro método, pueden sobreescribir este método, pueden sobreescribir bueno, la edad no, el format, este otro que es GT, el hash, por ejemplo. Y al final del día ustedes van a poder hacer diferentes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el new, reduce. Más adelante, pues tienen que ir revisando cuál es para qué sirve cada uno de esos métodos, ¿no? Pero al final del día, ustedes pueden sobreescribir diferentes métodos, ¿no? Entonces, esto sería como la parte importante de una clase, ¿no? Aquí vamos a poner sobreescritura de métodos. Ujú. Ok, bueno, de tarea, van a crear 10 clases con 10 parámetros, con 10 características y 4 métodos. Referente al salón de clases. Eso. Bit. Bit. Van a tratar de definir, por ejemplo, o sea, con respecto al COVID, médicos, pandemia, por ejemplo, definir clases como
una prueba. Profe, 10 características, ¿no son muchas? ¿Por qué? Déjalo en 5, profe. 7. Bueno, lo van a hacer por Sí. equipos. Bueno, va. Equipo 1, COVID. No. Sí, sí, en equipo. Equipo 1, 10 características de pacientes, ¿no? Bueno, o sea, pacientes o enfermos. No, ya sé mejor. Síntomas, ¿no? 10 clases de síntomas. El equipo 2, pruebas. El equipo 3, doctores. ¿Cuántos equipos son? 4, ¿no? Creo que sí. A ver, Son 5, profe. 5. Ok. Hospitales. Equipo 6. Equipo 5, ¿no? Gobierno. ¿Vale? Entonces, son 10 clases de síntomas con características y métodos, pruebas, doctores o enfermeros. El objetivo de esto es que ustedes abstraigan la información, por ejemplo, de, pues en este caso del ecosistema que sería COVID, ¿no? Y pues cada uno va a crear los diferentes clases de cada uno de los métodos, ¿no? Es como, por ejemplo, si despidiera, el más trillado es cuántas... Pero en ¿Puede realidad, repetir, profe? No. ¿mande? ¿Puede repetir lo último que se cortó? ¿De cuál sería el más trillado? El más trillado es, por ejemplo, pedirles un zoológico, ¿no? Porque eso es algo que ya conocemos, las razas, las clases, todo eso, ¿no? Pero el objetivo de hacer programación orientada a objetos es que ustedes puedan categorizar, por ejemplo, objetos y abstraerlos de tal manera de que se vuelvan clases, ¿no? Entonces, ese sería como uno de mis objetivos, que ustedes entiendan lo que es una clase, ¿no? Y que puedan sacar métodos, sacar diferentes valores, por ejemplo, parámetros, qué parámetros necesita, cuáles son parámetros globales, cuáles son parámetros de clase, ¿no? ¿Cómo lo Profe, quiero? Ajá. ¿y a qué se refiere con métodos? Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico, uno de sus métodos es operar, revisar sintomología, ¿no? Diagnosticar. Entonces, ese es un método. A lo mejor ahorita tus métodos nada más van a decir, print está, diagnosticando, ¿no? No sé, traten de ser más profundos en el Ok, análisis, ¿no? sí, ya entendí. Va, gracias. O sea, por ejemplo, Profe, este es un método, ¿no? Dame tu nombre. Ujú, una pregunta. Entonces, tenemos que crear 10 clases de lo que nos toque como equipo ujú, y a cada clase darle 10 características. exacto. Y 4 métodos. Profe, y si quitamos tantitas características y podemos Ajá, aumentar es que yo también creo que métodos, son muchísimas características para, o sea, antes estaba todavía más general como COVID, ahora ya está más específico. Aún así sigue. podemos poner un poco más de métodos si quieren. Somos mecatrónicos, no biomédicos, profe.
Por Dios, invéntenselos, o sea, síntomas, por ejemplo, temperatura, o sea, mi objetivo es que de que tengan la capacidad de describir algo. Bueno, Va. ahorita yo lo cerré en COVID, pero si me dicen que el problema de no poder poner 10 características es porque son, son ¿cómo se llama? Porque no son biomédicos, pues realmente No, no es eso, profe, nada más que sí no son... quieren, más bien no quieren trabajar, pero No, es que, o sea, si le hubiera dado un equipo COVID así, pues tal vez sí, ¿no? Pero como que ya acotó un poco más. Pero pues ya está bien. digamos que, o sea, si me dicen que esa es la razón, pues No, yo les profe, diría, pues, realmente hay muchas, o sea, debe de haber muchas. Por ejemplo, si yo les pidiera que me caractericen una computadora, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas características tiene una computadora? pues muchas. Demasiado. Que me caractericen un carro, por ejemplo. No, también. Es más, háganme 10 clases de ADN, por ejemplo. O sea, algo tan pequeño, ¿cuántas características puede tener, no? Muchas. Sí, pero bueno, es que estaba haciendo, bueno, van a ser como 100 características, ¿no? O sea, por tema más o menos, porque son 10 clases y cada clase tiene sus 10. Y... Pero está bien, profe. Les doy oportunidad que utilicen la herencia. Si entienden cómo utilizarla, No, Va. si entienden cómo utilizar la herencia, esto es, esto es regalado. Sí. Entonces sí se puede usar herencia. Entonces serían 10 características contando como la clase padre y las demás, o cómo sería ya el conteo de las 10 Digo, características. si ahí no pueden ser flojos y ingeniárselas, o sea, imagínense, ya les estoy dando. Ok, creo que ya. O sea, si ustedes si no entienden, tienen que entender la herencia para no trabajar tanto. Pero de todas maneras van a trabajar, ¿no? Por lo menos les tienen que girar la ardilla. ¿Sale? ¿Y para cuándo es, profe? Para el miércoles. Sí, es el miércoles. no. Oiga, profe, No. ¿esta clase la va a subir? Sí, de hecho, pues ya casi la terminamos. Ya está, a ver, creo que no pueden entrar porque no está, o sea, no pueden entrar a mí. Pero ya ahorita que comparto el vínculo para que ustedes lo puedan observar, porque creo que alguien me escribió que no pueden acceder. Profe, Ujú. ¿conocerá alguna mejor, pues no sé si plataforma o no sé cómo se llama, para poder codificar en equipo? Es que, por ejemplo, en esta te haces, bueno, a mí me pasó en el graficador, que te revuelves mucho porque pues uno hace una cosa y luego, o sea, de repente, o sea, lo tienes que guardar y si no lo guardas se borra y no, o sea, no se va autoguardando si muchos colaboran en el código. Aquí la ventaja es que lo pueden ejecutar rápido, pero en Sí, realidad lo que preferiría es que, por ejemplo, en este que es en equipo, ya empiecen a utilizar GitLab, ok. pero no lo van a poder abrir, y que empiecen a mandar, que me inviten a su proyecto utilizando mi correo. Ok, profe. Digo, al final,
una vez más, ¿qué vimos hoy? Pues ya vimos módulos. Cada uno de ustedes, divídanselo como quieran, pero cada uno podría hacer su propio módulo. O sea, realmente esta plataforma no está para trabajar colaborativamente, ¿no? Que es a lo que se refieren. Pero yo no quiero que lo trabajen colaborativa. O sea, no van a estar programando en la misma línea de código, ¿no? O sea, eso ni siquiera en la programación se hace, ¿no? Realmente lo que ustedes deben de hacer es programar cada quien en su módulo. Y al final del día, una persona va a juntar todos los módulos, ¿no? Pero realmente, pues, que por ejemplo, lo ideal es que cada clase que ustedes creen, pues va a estar en un módulo separado, ¿no? O sea, yo voy a tener 10 archivos de cada uno de ustedes. Bueno, de cada equipo, ¿no? No quiero que me entreguen un bloc de notas. De hecho, ya casi estamos por dejar de utilizar el bloc de notas. De hecho, la mayoría ya tiene acceso para poder entrar a su Cloud9. Entonces, esto va a ser una máquina virtual que van a tener acceso a ella. Empiecen a revisarla. Está en la misma lista. Y aquí hay un documento que no sé si está compartido para todos. Déjenme ver. ¿Está compartiendo pantalla, profe? Ah, no. En la lista van a tener acceso a una máquina virtual de AWS, donde van a poder acceder a la máquina virtual que les creamos. Y aquí van a poder trabajar, ¿no? Esta es la última clase que estamos trabajando en Colab, ¿ok? Porque ya vamos a empezar a reutilizar el código, ¿no? Hasta este punto, en teoría ustedes ya saben qué es un módulo, cómo utilizarlo. Les recomiendo que vean los módulos estándar, las funciones, la información que está aquí y todo el manejo de paquetes. Este lo vamos a ver más adelante, pero ya utilizando la plataforma de AWS. ¿Sí? Entonces, en la lista, en la página de Cloud9, ustedes van a poder acceder a cada uno de sus cuentas. Y aquí hay un manual de cómo acceder a ella. Básicamente, pues es una máquina virtual donde ustedes van a poder acceder, ¿no? Y es un ambiente colaborativo. Profe, Sí. ¿qué diferencia hay si entramos con el usuario que usted nos dio? Y que es que yo ya entré, bueno, yo ya empecé, bueno, no, nada más empecé a checar Cloud9, pero ¿qué diferencia hay con el usuario que usted me va a dar y, o sea, con la cuenta que yo creé aparte? Pues bueno, la diferencia es que esta la voy a pagar yo y la otra la pagas tú, Ok, pero fuera de ahí no hay ninguna diferencia. vale. Básicamente aquí vamos a utilizar máquinas de 1 giga o de 500 megas me parece y un core. Entonces, pues empiecen a revisarlo. La verdad, pues es una buena oportunidad. Si pueden crear su propia cuenta, háganlo, porque van a aprender otras cosas más. Pero pues si no, por lo menos que empiecen a trabajar y a familiarizarse con un sistema en la nube. Ya que ustedes tengan esto, lo siguiente que tienen que hacer es revisar el curso de cómo ligar GitLab a Cloud9. Que creo que, a ver, déjenme ver si
Aquí está que es este curso que creo que también ya se los pasé. ¿Sí? Se los voy a poner para que empiecen a subir su código. De hecho, esta tarea ya la pueden hacer ahí, sin ningún problema. ¿Mm? Cómo crear un proyecto en GitLab y cómo conectarlo, ¿no? Aquí van a poder acceder, bla, 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 cómo crear su proyecto. Es importante que liguen para poder descargarlo. Van a poder utilizar eso en la máquina virtual que ustedes tienen. Van a copiar la llave privada, no pública, y esto les va a permitir conectar su Cloud9 con un proyecto en GitHub, ¿no? Entonces, por favor, pues lean esto para que puedan ir avanzando. ¿Vale? Vale. Listo. Entonces, en un rato les envío la grabación. ¿Vale? Sí, profesor. Gracias, profe. Profe,